para la historia, para el día, el recorrido de lo que hemos llevado. Hoy es el gran día. Diga conmigo, hoy es un gran día. Y un gran día tiene que ver con la palabra en la Biblia como el gran Shabbat, el gran Shabbatón. No es el día hoy de un gran Shabbatón, porque los días están asignados, pero digo, para nosotros como congregación sí lo es, porque estamos reunidos con un propósito extraordinariamente importante, que es el tiempo de Tevilá, podríamos llamarlo también el tiempo de Mikbet. ¿Cuál es la diferencia entre Tevilá y Mikbet? La palabra Tevilá traduce el bautismo, que viene de esta palabra griega de bautizarnos. Nosotros todos, creo que los que estamos aquí presentes, 99.9 creo, hemos sido bautizados. Yo he tenido la oportunidad de bautizarles a muchos de ustedes. Sin embargo, cuando vamos descubriendo Torah y cuando vamos conociendo más y más en la palabra, nos damos cuenta que el bautizo que realizamos en algún momento dentro del contexto cristiano tenía una diferencia porque no conocíamos de Torah. Entonces lo que estamos haciendo hoy es reafirmar, diga conmigo, reafirmar. Y cuando yo estoy reafirmando, entonces cuando tengamos el tiempo de Tevilá, vamos a tener, ya voy a indicar un poco al final sobre las instrucciones, pero vamos a reafirmar nuestra pertenencia y nuestra convicción de lo que estamos haciendo hoy. Número uno. Número dos, recuerden una escena maravillosa que se sucede en un hombre llamado Naamán. Recuerdan la historia de Naamán, ¿verdad? Amén. ¿Qué pasó con este hombre llamado Naamán? Recuerden que Naamán venía de pasar por una lepra, por una enfermedad, ¿verdad? Ahora, ¿algún Naamán hoy aquí presente? Yo creo que todos de alguna manera nosotros tenemos ese Naamán aquí. Por lo tanto, hoy vamos a hacer dos cosas, Tevilá y vamos a hacer Mikbet. ¿Qué es la Tevilá? Repito, la acción del bautismo, sumergirnos. Pero cuando alguno de ustedes en su corazón, no con los hombres, con el Padre Eterno, en su corazón, sienta que necesita un tiempo de purificación, es decir, de Mikbet, purificación es pasar al agua y purificarnos, limpiarnos, amén. Entonces, quien voluntariamente desea hacerlo, se va a sumergir 7 veces, solo, individual, personal. Naamán, nadie lo llevó y le dijo hágalo. Bueno, alguien le dio la indicación, pero él tenía que hacerlo, amén. Y dice la palabra que cuando salió de su 7ª inmersión, entonces su piel era tan fresca como la de un bebé. Ojalá nos pase eso hoy a todos. Amén. Eso nos libraría de un montón de cremas y tratamientos y mascarillas y quemaduras. Esta semana sufrí unas pequeñas quemaduras. Parte de mi oficio en la labor de cocina, entonces eso es normal en cualquier lugar. Muy bien. Entonces, vámonos a nuestro tema de hoy, porque es mucho tema y voy a procurar que tengamos el tiempo para que algunos hermanos que están por llegar puedan llegar, especialmente el hermano Henry y hermana Mari. Pero vamos a entrar a nuestro tema porque estamos a las puertas de cerrar también nuestro ciclo anual de Parashá. Eso es extraordinario. Yo les voy a repetir algo que sé que lo he repetido muchas veces, pero se los tengo que decir, mis amados hermanos. Si usted logró hacer el ciclo completo de Tevilá, los 52 Parashá del año, si lo siguió atentamente, si los ha estudiado, si ha seguido la enseñanza, les puedo garantizar con todo mi corazón de que el nivel suyo, su nivel espiritual y su nivel en la palabra ha llegado a otro punto. Usted ya no puede masticar entero o tragar entero mejor. Ya en este momento su nivel con la palabra es un nivel alto, porque hemos explorado y hemos encontrado a lo largo de estos parashá unas enseñanzas que tal vez nunca antes, en los 20 o 30 años que muchos de ustedes llevan en una congregación, habías encontrado. Porque estudiando Torah estamos encontrando cosas maravillosas. Amén. Así es que voy a hacer una pequeña resumen, introducción de lo anterior y lo de esta semana. La semana anterior vimos en nuestro parashá la palabra quítese, ¿recuerdan? Muy bien, hermana Yoli. Quítese. ¿Qué significa? ¿Qué significa quítese? Cuando salgas. Cuando salgas. Atención.
Cuando salimos de la religión, cuando salimos de la tradición, cuando salimos de un año a otro año. Usted recordará cuando celebrábamos el 31 de diciembre, hacíamos muchas cosas en un 31 de diciembre. Entre ellas, con la pastora Pili conversábamos esta semana. Yo no sé si alguna vez en sus países ustedes hicieron o practicaron una escena. Gracias, hermano Héctor. Exactamente. El de las maletas. ¿No lo hicieron algunos? No. ¿Cuál es la tradición? Observen que es una ¿Cuál es el de tradición. las maletas? Pero cuando entendemos una tradición es interesante que entendamos de dónde viene una tradición. Y para entender si es una tradición pagana o es una tradición que tenga contexto bíblico. Atención, las maletas. Yo recuerdo tomar maletas un 31 de diciembre y hacer un recorrido por la ciudad o por el barrio, por el lugar, con los equipajes, porque eso representaría que durante el siguiente año tendríamos viajes. Y bueno, yo no sé qué coincidencia puede haber en esto, voy a explicarlo bíblicamente ahora, pero la cosa es que durante ese tiempo yo recuerdo que pasó algo increíble. No pude pasar días en mi casa. Todo el año viajé y viajé y viajé y viajé y viajé. Y Pili me decía, no quiero que sigas viajando más. Y entonces, ¿para qué me hiciste cargar esas maletas? Eso fue increíble. Y viajábamos tanto que Pili iba para un lugar, yo iba para otro. Viajes. Pero saben, esa historia de las maletas es una historia que tiene que ver justamente con lo que vamos a ver en Quítese y en Quitabó. Cuando salgas, Moshe está preparando a su pueblo de Israel después de 40 años. Digo preparando porque 40 años en el que el pueblo de Israel pasó por 42 puertos, 42 estaciones en las que se cometieron muchos errores. El primero más grande de todos, el becerro de oro, que ha sido el pecado más grande del pueblo de Israel. Pero de ahí en adelante la desobediencia, el decir amén y no cumplir con el amén. Ya vamos a hablar del amén también. Entonces nosotros a todos le decimos amén, amén, amén. Rica la comida, amén. Qué rico el toldo, amén. Y muchas veces pronunciamos un amén innecesario e inoportuno. Porque la palabra amén tiene una categoría de una palabra santa. Entonces no le podemos dar el amén a todo lo que se nos cruza por el camino, porque se nos ha convertido en una muletilla mal utilizada. El amén lo damos cuando la palabra viene y la palabra nos da una demostración en la palabra de que es palabra de Dios. Ahí decimos amén porque significa que es palabra de Dios. Pero cuando yo digo, ay, qué lindo el carro, amén. ¿Qué tiene que ver ese carro con la palabra de Dios? Tal vez el milagro de conseguirlo, ¿verdad? Pero entonces a lo que tenemos que darle el amén es que el Padre proveyó para tener el carro. No al carro, no a lo material, sino a lo espiritual. 1, 2. Entonces, Quítese, le dice cuando salgas. ¿Quiénes van a salir ahora para conquistar la tierra prometida? ¿Quiénes salen? El pueblo de Israel. ¿Cuál pueblo de Israel? La última generación de esa generación incrédula, de esa generación que prometió y no cumplió, de esa generación que buscó idolatría en el becerro, de esa generación que se fue con las moabitas y las moanitas, ¿recuerdan? En el pecado de prostitución, de fornicación y todo lo demás. Todo ese pueblo de Israel muere en el camino y ahora hay una generación nueva. Por favor, los jóvenes, quiero a los jóvenes, Willy, Junior, Joshua, Stephanie, por favor, los jóvenes. Niños, no quiero usar la palabra niños, aunque tengo niños, pero los que son niños y más jóvenes adolescentes, quiero que se coloquen un momento en pie, por favor. Colóquense un momento en pie. Una fotito, si puedes ahí. Ok, ¿qué quiero significar con esto? Toda esta generación que está sentada, toda la generación que está sentada, es la generación que se quedó de pasar a la tierra prometida. Quiero que me capten el ejemplo que estoy tratando de compartir. Entonces, la generación que está hoy colocada en sus pies hoy en este lugar será una generación que va a pasar. Quítese, cuando salgan, van a pasar a una tierra de oportunidades.
van a pasar a una tierra de conquista, van a pasar a una tierra donde fluye leche y miel. Yo creo que estos jóvenes deberían decirme un amén. Hey chicos, concéntrense acá, no miren hacia allá, por favor, concéntrense para acá. Es que los veo aquí, uy, qué conquista este año. No se me distraigan, concéntrense aquí. Sí, no, es que los veo distraídos. Concéntrense en lo que estamos haciendo, porque no se conecten con el río, conéctense con la palabra. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Estos jóvenes van a ser jóvenes, atención jóvenes, digan, nosotros somos una generación de conquista. Somos una generación de Oiga, pero no me están conmigo. Jóvenes, please repeat from me. Somos una generación de conquista. Salimos de la tradición a conquistar la Torá. Mire, no los veo muy convencidos. No los veo muy convencidos. Y no puedo seguir adelante si ustedes, los jóvenes, no dan un paso de fe. Quítense, no que se quiten, sino salgan. Entonces conectemos con Kitabo. Cuando entren a la tierra prometida, ustedes van a entrar a una tierra prometida en la que ya Padre Eterno les garantizó que va a fluir la bendición, va a fluir la leche, va a fluir la miel, va a fluir la abundancia. Pero si ustedes no se atreven a dar el paso de conquistar esa tierra, entendiendo que ya Dios los bendijo, entonces van a pasar a una tierra en la que van a seguir como sus generaciones pasadas, sufriendo, overtime, part-time, full-time, overtime, full-time, punt-time, 7.25 y 3 años más para ganar 7.55 y 20 años más para ganar 7.75, porque ese era el pensamiento de un pueblo que venía en desobediencia, en religión y no en una palabra de Torah. Pero en un pueblo que viene con una palabra de bendición, hoy, Kitabo dice, cuando entres. Entonces, cuando entres, jóvenes, queremos ver a esta juventud con una proyección de vida, con una proyección de palabra, con una proyección de creer que tienen a un Dios todopoderoso. Amén. Vamos entonces, tomen asiento, por favor. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 26. Gracias a Dios que hoy tenemos todo el día. Estaba leyendo ese sign, dice hasta las 6 de la tarde puedo estar aquí hoy. O sea que gracias, Padre, por habernos provisto esta sombra. Gracias por habernos provisto este kiosco, esta sombra tan maravillosa, este lugar tan precioso. Y dice la palabra, ¿lo tienen? Deuteronomio capítulo 26. ¿Lo tienen? Observen, la primera parte del capítulo 26 solo la voy a describir. En este no voy a entrar en detalle porque creo que en esto hay claridad. Dice la palabra: cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu Elohim te da por herencia, deme un amén, amén, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Yahweh tu Elohim te da y la pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios te escogiere para hacer habitar allí su nombre. Presentarás al sacerdote. No voy a entrar en este punto para no definirlo, pero ¿qué es lo que queremos que hoy los jóvenes tengan presente? Van a pasar a una tierra donde está la bendición, está establecida. El futuro de ustedes jóvenes está determinado por el Padre. Serán una generación que conquista la tierra prometida. Amén. Pero cuando estén en la conquista y en la victoria de la tierra prometida, no olviden honrar al Padre con sus primicias, con el fruto de tu trabajo. La primera porción de tu trabajo será lo primero que le entregamos al Padre y le decimos: Padre, esta fue una semana de mi trabajo y de esta semana de mi trabajo yo te entrego esta provisión porque yo creo que tu bendición está conmigo y como reconocimiento a ello te quiero presentar mi primicia. Ahora, atención, dígalo conmigo: yo entrego el 10 porque el Padre Eterno me permite quedarme con el 90. Me permite quedarme con el 90. ¿Alguien está entendiendo esa matemática? Cuando yo entrego el 10, no diga: ay, es que eso de dar el diezmo, qué problema. No, cuando tú pienses eso, lo que tienes que pensar es esto: Padre, te doy gracias que me permites tener el 90, por lo tanto me es muy fácil en mi corazón entregarte el 10, porque tú me das el 90. Hay compañías hoy multimillonarias que no entregan el 10, entregan el 90 y viven con el 10. ¿Será que algún día podríamos llegar a ese nivel? Algún día lo podemos hacer.
y no voy a dar nombres para no tener publicidad aquí, pero hay compañías muy importantes en este país y en el mundo que entregan el 90% de su producción en ofrenda y viven suficientemente bien con el 10%. Entonces, si eso es así, ¿por qué nosotros no podemos vivir con el 90% y entregar el 10% sin ningún problema? Entonces, en este punto no voy a detenerme porque creo que en este sentido, en la iglesia, en la casa, tenemos claridad. Siga avanzando conmigo, por favor, un momento, y veamos en el capítulo 27. Por favor, observen el capítulo 27, es muy interesante. ¿Puedo pasar allí un momentico? Bueno, no, aquí está bien. Capítulo 27 nos habla de una escena muy interesante que ya habíamos estudiado en un parashá anterior. Observen, el Padre toma las 12 tribus de Israel y las divide en dos grupos, 6 y 6, y les dice: cuando ustedes pasen a la tierra prometida, dice Moshe, está hablando Moshe porque obviamente Dios habla a través de él, amén. Le dice: cuando pasen a la tierra prometida, allí ustedes van a encontrar, tan pronto pasen, imaginen un momento el río Jordán allí al frente, cuando pasen al otro lado, Quitabo, cuando entren a la tierra prometida, van a encontrar inmediatamente en la topografía de Israel dos montañas. Son dos pequeñas colinas, no son montañas muy altas. De hecho, si usted ve las fotografías o internet muestra con claridad esas dos colinas, no son, repito, montañas muy altas, muy visibles. Ahí están hasta nuestros días. El monte Gerizim, dígalo conmigo. El monte Gesirim, y el monte Ebal. ¿Por qué quiero detenerme un momento en estas dos colinas? Porque cuando Dios distribuye a los dos grupos 6 tribus en el monte Gerizim y 6 tribus en el monte Ebal, y en el centro, en la mitad, en el valle, queda el grupo de los levitas, los sacerdotes. ¿Están captando la organización? 6 tribus acá, y en la mitad los grupos de los sacerdotes. Los sacerdotes tienen la responsabilidad de leer a voz, pues obviamente a voz, no un micrófono, a voz, leer la Torá, las ordenanzas, los mandamientos. ¿Cuántos mandamientos tenemos? Hasta este momento llevamos algo así como 590, hasta este momento. Porque en la parashá anterior, quítese, se incorporaron 74 nuevas ordenanzas para completar, en lo que nos falta con los dos parashás siguientes, para completar los 613, ¿de acuerdo? Es interesante, una de las parashá que mayor número de ordenanzas trae es la que acabamos de ver la semana anterior. 74 mandamientos nuevos tenemos en la semana anterior. Como usted leyó todo el texto de la semana anterior, usted puede ver ahí cuáles son no hacer, y hacer. Ahí hay 74 nuevos mandamientos. Ahora, llegamos a Deuteronomio 28, aquí a Deuteronomio 28, y en la parashá de hoy, Quitabo, vamos a tener una parashá que nos habla de 98 maldiciones. De hecho, la parashá Quitabo se conoce como la parashá de la maldición. Qué cosa tan horrible, ¿verdad? Pero realmente en el idioma original, la palabra maldición no es la que está escrita. En la palabra original aparece la palabra represión o reproche. Miren lo interesante, permítame un ejemplo. ¿Qué es un reproche? Un reclamo. ¿Qué es reprochar? Cuando nosotros llamamos a una persona y le llamamos la atención por algo, es un reproche. Decirle algo que no nos gusta. ¿Perdón? Decirle algo que no nos gusta. Sí, y la mayoría de ocasiones, hermano Alfredo, gracias, en la mayoría de ocasiones cuando alguien nos reprocha algo, no nos gusta. ¿Por qué no nos gusta? Porque nos están diciendo la verdad, y cuando nos dicen la verdad nos molesta, nos incomoda. Pastor, usted dígame lo que me tenga que decir, pastor, que conmigo no hay problema. Mire, hermano, me parece esto y esto y esto. No me simpatiza. No, hecho es que ni vuelvo. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos reprochen. La palabra original reproche o represión en la Biblia ha sido traducida como maldición. Y en la parashá Quitabo tenemos 98 maldiciones. Y ese va a ser nuestro tema
de hoy, antes de pasar a Tevilá, tenemos que entender por qué el Padre Eterno nos habla de maldiciones. ¿Vamos bien? Entonces, tenemos los dos grupos. Ebal, tenemos Gezirim, se me queda esa palabra, Gezirim, y tenemos los levitas. Los levitas pronuncian de viva voz la Torá, repitiendo los mandatos. Pero en el monte Gezirim, las 6 tribus que están ubicadas allí, van a declarar las bendiciones que el Padre Eterno determinó para el pueblo. ¿Dónde encontramos esas bendiciones? En Deuteronomio 28. En Deuteronomio 28 a nosotros nos encanta leer Deuteronomio 28:1 porque dice Deuteronomio 28, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz. ¿Qué significa la voz aquí? La palabra. ¿Qué significa la palabra? Diga conmigo, esta palabra. La palabra viva, eficaz, penetrante. ¿Qué significa esta palabra? La Torá. Dice que si escuchas atentamente la Torá que Yahweh tu Dios te da para guardar y poner por obra todos estos mandamientos, los misbot que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Usted sabe cuál es el pueblo más exaltado que puede existir sobre la tierra hoy? Se llama Israel. Miren, es uno de los países más pequeños del mundo. El nivel de población de Israel con respecto al globo es del 2%. No sé qué número de habitantes tenga Israel hoy, pero el porcentaje de habitantes de Israel con respecto a la población mundial es de tan solo el 2%. Es decir, usted se imagina, voy a poner un ejemplo, de 1.000 millones de personas, ellos son el 2%. ¿Cuánto es el 2% de 1.000? ¿Cuánto? 20.000. Podríamos pensar ¿cómo podemos creer que un número tan pequeño sea tan extremadamente importante? Ahora, atención a esta referencia. Del 2% de la población mundial, que son el pueblo de Israel, el 24% de ellos han sido galardonados con el premio Nobel en la historia de ese premio Nobel. Es decir, el 24% de todos los ganadores del premio Nobel han sido pueblo de Israel. Entonces, cuando el Señor dice, a esa tierra a la que ustedes pasan, yo los voy a exaltar y los voy a poner en alto, aquí estamos viendo la respuesta que el Padre está haciendo con el pueblo de Israel. Es el único país del mundo donde todos los seres humanos son profesionales. Tienen todo lo que tenemos hoy, toda esta tecnología que veo, sus celulares, sus tablets, sus electrónicos, sus digitales, todo lo que existe, todo lo que tenemos hoy, toda una producción del pueblo de Israel. Entonces, la palabra que estamos viendo aquí de bendición no es casualidad, porque se está confirmando lo que el Padre entregó. Ahora, atención. ¿Cuáles fueron las tribus? Sería una buena pregunta. ¿Cuáles fueron las tribus que pasaron y cuáles fueron las que se quedaron? Atención, verso 11. Dice la palabra en el capítulo 27. Y mandó Moshe al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos serán sobre el monte Gerizim. ¿Quiénes? Miren, es muy importante saber quiénes quedaron en el monte de la bendición y quiénes quedaron en el monte de la maldición. Usted tiene que saber en qué monte está. En el Gerizim están Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Wow, no voy a entrar al detalle de por qué cada una de ellas están hoy ahí, porque el tiempo no nos va a dar. Pero atención, verso 13. Y estos serán en el monte Ebal, para pronunciar la maldición. Rubén. Por favor, cuando usted escuche ese solo nombre, Rubén, usted tiene que sentarse 2 días a estudiar su Biblia para entender por qué el primero que quedó en la montaña Ebal fue Rubén. ¿Ve que nosotros lo leemos? Rubén. Nosotros leemos, ¿quién quedó en la montaña de la maldición? Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Uy, sí, tremendo. Pero para poder entender solo por qué aparece Rubén ahí, nosotros necesitamos, 2 días, si nos va bien,
pero necesitaremos un mes completo para estudiar por qué razón Rubén quedó ahí. Solo se lo puedo simplificar de una manera muy sencilla. ¿Quién es Rubén? Primogénito. El primogénito ¿de quién? De De Jacob. Jacob. ¿De Jacob con quién? Con Lea. Con Lea. Si él es el primogénito de las 12 tribus, muy bien, hermano. Si él es el primogénito de las 12 tribus, es decir, él es la genealogía, él va a ser la genealogía de nosotros hoy, porque es el primogénito. ¿Por qué razón nunca tuvo la primogenitura? Porque subió al lecho del padre. Cuando él subió Al lecho de su padre. al lecho del papá. Entonces vamos a decirlo con una palabra menos acusadora. Porque desobedeció los misbot. ¿Me explico? ¿Por qué no subió? No, porque se acostó y porque hizo. Creo que lo correcto, hablándolo espiritualmente, es decir, porque no obedeció las ordenanzas del Padre. ¿Y cuáles son las ordenanzas del Padre? Las vamos a ver. Atención con esto, hermano. Entonces, no vamos a explicar otro detalle más que Rubén. Obviamente ustedes están en lo correcto. Ya sabemos por el estudio paracha anterior, no recibió la primogenitura en consecuencia de una desobediencia de un mandato de los misbot. De uno en particular, uno. Y ese uno se puede convertir en 2, en 3 y en más. Pero básicamente uno. Pero es muy importante, ¿por qué? Porque precisamente el primogénito no logró llegar a esa posición. Sigamos leyendo en el verso 13, nos menciona Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Recuerden la posición de los levitas. Observen el detalle, vamos a ponerlo de esta manera. Esta montaña es la montaña Ebal, esta es la montaña Jepsirim, y en la mitad, en el valle, están los levitas. ¿Qué tienen que hacer los levitas? Dice la palabra, y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Usted nota que hoy yo estoy hablando más fuerte que si estuviéramos en la iglesia, porque necesito que hoy su voz, sus oídos estén agudos, porque la palabra me está diciendo que lo que les digas hoy tienes que decírselos en alta voz. Necesito que hoy alguien escuche esta palabra. Necesito que alguien hoy diga, wow, Dios mío, toda mi vida en la vida de la palabra y nunca había escuchado esta palabra. En alta voz, amén. Dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Yahweh, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Amén. ¿Quién dijo así sea? Hermana Lupita, ¿por qué dijiste así sea? Así dice tu hija, amén. ¿Qué dice? Así sea, qué buena respuesta, gracias. Los hermanos que hicieron la tarea esta semana sobre qué significa amén, muchos me contestaron, obviamente, lo hemos estudiado, así sea, así sea. Es una traducción, está bien, la traducción está bien, así sea. Pero realmente la palabra amén, más que así sea, ¿puedo moverme? La palabra amén, más que así sea, yo la busqué en la Nazarita porque quería ver esa versión, pero realmente la palabra amén, más que así sea, quiere significar yo creo, es verdad, es palabra de Dios. ¿Me están entendiendo? Claro, hay varias cosas, reafirmación, aceptación, valoración, connotación, así sea, pero lo más importante es entender que la palabra amén ante todo significa que es una verdad que viene de la boca de Dios. Entonces por eso yo les dije, qué bonito el carro, amén. Pues como que eso no es una palabra de Dios. Pero cuando nosotros decimos, Padre, gracias por este día que nos has entregado, entonces nosotros sabemos que por la gracia y el favor de Dios tenemos este día. Amén. Entonces ese es un amén. Porque sabemos que solo por su gracia estamos aquí. Nos ha provisto con un automóvil, el transporte, la provisión, la vida, nos permite estar en familia, nos permite estar en este lugar, nos guardó este sitio específicamente para que estuviéramos acá. Entonces a toda la gracia de Dios podemos decir un amén. ¿De acuerdo? Entonces, vean que esto es muy interesante. Cuando el pueblo de Israel,
cuando Moshe subió al monte Sinaí, al monte Horeb, y cuando escucharon la voz de Dios en Éxodo 20 y empezaron a escuchar la voz de Dios, ellos en la medida que escucharon los mandamientos, ellos decían ¿qué? Amén. ¿Por qué decían amén? Porque estaban diciendo, sí, Padre, nosotros creemos en esa palabra. Amén. Dígalo conmigo, yo creo en la palabra. Yo creo en la palabra. Entonces lo que estamos diciendo es amén. Ahora, aquí Moshe les dice, por cada uno de los mandamientos que yo les estoy entregando hoy, ustedes deben decir amén. Es decir, yo creo. Vamos a decirlo como lo dice la versión nazarita, que así sea. Entonces dice, el que haga idolatría, imagen, artífice, moldeo, imagen, lo que sea, y lo oculte. ¿Por qué? ¿Por qué dice lo oculte? Porque recuerda que muchos retiran de sus casas las imágenes. ¿Cómo se llaman? Las Estatuas. esculturas. Esculturas. Las esculturas, las estatuas, los cuadros, los retiran. Pero sin embargo usted busca en la billetera y tiene el santico, el sancocho no, sino ¿cómo se llama? El San Antonio, el fulano, todavía guardado, la estampita de la Virgen, la estampita del Niño Dios, yo no sé. Entonces cuidado, porque aunque parezca que la gente no encuentra nada en tu casa, pero si los tienes guardados en lo oculto, uno, y peor aún, si los tienes ocultos en tu corazón, entonces estás en un pecado gravísimo, que es el más delicado de todos los pecados. Si yo puedo calificar un pecado grave, ¿cuál tú calificarías como un pecado grave? Entonces hay 10 que son los básicos. Robar es grave, matar es grave, cualquiera de los pecados es grave. Pero de todos los mandamientos, de los 613, el que el Padre Eterno considera el peor, en el nivel más alto del pecado, es la idolatría. ¿Y qué es idolatría? Idolatría a tu esposo, idolatría a tu esposa, idolatría a tus hijos, idolatría a tu dinero, a tu trabajo, idolatría a tu auto, a tu casa. ¿A qué es la idolatría? A ti mismo te idolatras, eres tú un idólatra de sí mismo, se llama narcisismo, esa expresión. ¿Sabían eso, verdad? Cuando tú te ves al espejo y te miras que eres divino, por favor, esta belleza, y te idolatras a ti mismo. Ahora, por favor, todo tiene un sentido, porque si tú te miras al espejo y dices, uy, qué vergüenza, qué asco, si alguien se expresa a sí mismo como qué poca cosa, pues también estamos en un terrible problema, porque eso muestra que tu autoestima como hijo de Dios está absolutamente fuera de lugar. Pero cuando tú miras a tu espejo y al que ves allá dices, Padre, grandes son tus maravillas. Cuando tú miras al espejo y dices, la santidad de Jehová sobre mi vida, la santidad de Jehová sobre mi hogar. Cuando tú miras al espejo, no con vanagloria, sino con el sentido de la creación que Dios ha hecho en tu vida, entonces tienes un valor importante sobre eso. Luego dice, vamos al verso 16. Atención, porque aquí hay 11 mandamientos que muchas veces no los hemos tenido en cuenta, y estos 11 mandamientos son definitivamente importantes para nuestra vida. 15, 16. Maldito el que deshonre a su padre o a su madre, y que dirá todo el pueblo, amén. Por favor, 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 jóvenes que están aquí, jóvenes, y para quienes tienen sus padres con vida hoy todavía, gloria al Padre por esos hijos, por esos padres que hoy tienen vida. Este mandamiento, segundo mandamiento, que realmente es el quinto mandamiento en los 10 mandamientos, honrar a padre y madre, ¿qué significa? Honrar a padre y madre, obedécelos, ámalos, cuídalos, protégelos, valóralos, aprécialos, defiéndelos. Denme palabras, por favor, de honrar a padre y madre. Respétalos. Consiéntelos, perdón. Respétalos, dame más palabras, hay muchas más. Para los padres, ¿cuáles? Cuídalos. Valóralos, Cuídalos. enséñalos, provéeles, alimentalos, vístelos. Por favor, por favor, por favor. Si hay un mandamiento que el Padre nos está pidiendo hoy en emergencia, y se los tengo que decir en voz alta, es honren a sus padres. Saben, llega un tiempo, con todo respeto, hermanos, por favor, pero llega un tiempo en el que nuestros padres nos estorban. Y en este país es típico un ancianato, allá que lo cuiden mi hijo, porque nosotros, sus hijos, no lo cuidamos.
Se nos olvida de dónde venimos. Se nos olvida que el mandato es honrar a padre y madre. Saben, yo no pude estar en los últimos días de mi padre. Murió en el lecho, en su cama. Mami tenía que bañarlo, cambiarlo todos los días. Mi hermano Jairo, mi hermano Omar, mi hermana Ana tenían que levantarlo, llevarlo alzado entre todos, ponerlo en una ducha, limpiarle su popó, limpiarlo, bañarlo todos los días. Y sabes, yo le digo a mi hermano Jairo, sabes, mi hermano, yo sé que fue un trabajo difícil, fue una carga, pero Dios no olvida la honra que hiciste por mi padre. Y mi padre que está en el cielo te va a bendecir de manera especial. ¿Por qué tenemos a estos jóvenes hoy contra papá y contra mamá? Es que mi mamá, es que mi papá. Y parece que se los quieren devorar, hablan mal de ellos, los odian. Y es un pecado que trae terribles consecuencias para ustedes jóvenes. Puede ser que no estés de acuerdo con tu papá, puede ser que no estés de acuerdo con tu mamá, pero si tienes a tu papá y a tu mamá al lado contigo y aún con vida, hermano, no serán los mejores padres, hijos, pero ámenlos por encima de cualquier error que hayan cometido. Ámenlos, apapáchenlos, abrácenlos, estén pendientes de ellos, que no les falte su aseo, que no les falte su alimento, que no les falte su vestido, porque ellos, Dios los usó para darte la vida a ti. Honrar a padre y madre, ese quinto mandamiento, lo pasamos tan desapercibido. Entonces, en la cultura del siglo XXI, en América, en este país donde estamos, a la edad de 60 años, los ancianos padres ya sobran, estorban. Y cuando los padres estorban, entonces, ¿qué hacemos los hijos? Los hijos que honramos a padre y madre, les buscamos un lugar donde parquearlos, donde no estorben, donde no nos molesten, donde no nos incomoden, donde no nos fastidien, donde no nos apesten. Y estamos desconociendo la importancia de honrar a padre y madre. ¿Cuánto hubiese dado yo, hermanos, por pasar los últimos días con mi padre? A quien amé y con quien tuve una relación y una amistad extraordinaria. Pero si usted tiene a su padre y a su madre con vida hoy, repito, por encima de todos errores, porque nuestros padres, recuerden, nuestros padres vienen de otra cultura. Nuestros padres, muchos de nuestros padres ni siquiera fueron a una escuela. Entonces tú no le enseñes a manejar a tu papá una tablet hoy y dígale, ¡pero qué bruto eres! Sí, hijo, igual a toda la familia. Pero trátalos con amor. Siguiente texto. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y todo el pueblo dirá amén. ¿Qué es el límite de tu prójimo? El límite son las cercas, los límites. Cuando tú compras un terreno y resulta que tú compras un terreno y le abarcas 2 pasos más para que tu cerca corra un poquito más allá, ¿verdad? Es decir, en todo lo que nosotros tomamos ventaja de un hermano creyente en el pueblo de Israel, de un hermano, si tú tomas ventaja de un hermano, si tú te aventajas y tú sabes que tu límite es este, pero es que como yo soy más inteligente y más astuto, cuidado con la palabra, entonces me aventajo y paso los límites para ampliar mi terreno, para ganar posición, para que yo tenga más que mi hermano. Cuidado, porque es una maldición. ¿A qué nos llama el Padre? A igualdad, a equidad, a transparencia. ¿Están conmigo? ¿Saben? Esto es típico, ¿por qué? Cuando fallece un padre nuestro, uno de nuestros padres, entonces vienen los problemas. ¿Sabe por qué vienen los problemas entre las familias después de que fallecen los padres? Por las herencias. ¿Y cuáles son las herencias? Los terrenos. No es que a mi hermano le dejaron allá, y a mi hermano le dejaron acá, y a mi hermano le dejaron acá. No. Eso le pasó a los hermanos que tuvieron un edificio de herencia, ¿no? 2 pisos. Primer piso para Hipólito, segundo piso para Mauri. Entonces, pues el padre los bendijo, les dio a cada quien su apartamento, estuvo bien la bendición. Entonces, el hermano del segundo piso dijo, excelente. Subió, miró la pasta de arriba y dijo, no, esto está muy bueno, voy a construir 2 apartamentos más y voy a vivir de la renta. Y construyó 2 apartamentos más y vivió de la renta. Pero el que estaba en el primer piso, ¿cómo quedó? ¿Cómo quedó? Herido, lastimado, ofendido porque su hermano rebasó los límites. Entonces un día el del primer piso llamó al del segundo piso y le dijo, querido hermano, Hipólito llamó al hermano Amaury para mi ejemplo, y le dijo, Amaury,
quiero compartirte algo. He estado revisando mi apartamento, el que heredó mi padre, y he decidido tirarlo. He decidido tirarlo porque lo voy a remodelar. ¿Cómo le quedó, pues? Cuidado con rebasar los límites creyendo que estás haciendo más y buscando ventaja. No, ya saben qué pasó. Muy bien. Dice el siguiente: maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y todo el pueblo dirá: amén. Escúchenme. Cuidado con hacer errar a una persona en el camino. ¿Podríamos dar ejemplos? ¿Qué significa esto? Cuando tú conoces que si vamos caminando por este camino y al final de camino hay un abismo y puedes caer, y tú ves que Fer va caminando en esa ruta y entonces lo ves que va en esa dirección y tú dices, le queda poquito porque lo quiero ver cómo se va de cabeza por ese abismo. Cuidado con hacer errar a un hermano. Cuidado con decirle a un hermano algo que tú sabes que si esa persona hace eso, lo va a llevar por un camino de muerte. Con todo respeto, hermanos, no me malinterpreten, lo que voy a mencionar ahora lo digo con amor y respeto. Pero aquí en Estados Unidos tenemos que aprender tanto de la cultura. Y una cosa que nos enseñaron en este país, por favor, entiéndanme mi ejemplo, una cosa que nos enseñaron en este país es a tener el nombre comercial. ¿Verdad? Entonces conseguir el chueco, la mica, el artista, el nombre artístico. Y entonces todo el mundo le recomienda a todo el mundo: no, mire hermano, consígase un chueco ahí, hermano, que yo le consigo un número, eso es fácil y usted entre. Aquí lo que hay es que trabajar. Pero esa persona que hizo el chueco, o que hizo la mica, o que hizo esa situación, ya un día estuvo preso por la situación, por un delito federal. Y entonces sale del delito federal, por la gracia y el favor de Dios salió, y entonces sale a recomendarle a todos que tengan una de esas, porque lo que espera es: no, lo que me pasó a mí, que le pase a todos también. ¿Me están entendiendo un poco el ejemplo que quiero dar? Quiero dar otro ejemplo. Dígame, hermano. Pastor, mire, en la palabra errar, no se entiende muy bien, pero aquí dices Desviar, sí, desviar, cambiar. Exacto. Cuando nos, por ejemplo, tú ves una casa, a ver si este ejemplo cabe en lo que quiero significar. Hay una casa que está en venta. Tú con un corazón de amor le dices a un hermano: uy, hermano, mire esa casa, económica, baratísima, imagínese en ese precio. Pero usted ya sabe que esa casa está deteriorada. Usted ya sabe que esa casa está como, ¿cómo se dice? ¿Cómo, hermano Luchito, cómo fue la historia del tapada, no? Tapada, que no corre el agua por ninguna parte. Pero usted se la recomienda a alguien con el ánimo de que la compre. ¿Solo para qué? Para que la persona sufra y de pronto diga: perdí la plata porque ese negocio fue mal. Cuidado con hacer errar o desviar a alguien de una ruta. Ahora, atención con la palabra reproche. Voy a retomar la palabra reproche en este ejemplo. ¿Está bien que nosotros reprochemos a alguien por algo que está haciendo mal? Sí, no. La pregunta es: ¿debemos reprochar a alguien que está haciendo algo mal cuando yo sé que está haciendo algo bien? Hay tres opiniones al respecto. Una, la primera: en este país, cada quien que haga con su vida lo que le parece. Yo vine solo. Yo no vine con ninguno de ustedes. Ninguno de ustedes me ayudó con una sola maleta para estar aquí. Por lo tanto, con mi vida yo hago lo que a mí me parece. Primera posición. Segunda posición: el que vive reprochando todo. El que vive criticando todo. El que vive criticando, atacando por todo. Y tercera posición: sabiendo que está cometiendo un error, espiritualmente no corregirlo. Dígalo conmigo: es mi responsabilidad, por la palabra, por la Torá, es uno de los misbot. Debo reprochar a la persona que está haciendo algo mal. Pero atención con el reproche. El reproche no es hacer quedar mal a la persona. ¿Me están entendiendo? El reproche no es decirle a la persona: no, pero es que tú sí es que definitivamente, es que usted sí es un pervertido, usted sí es que es un pecador. Públicamente no. El reproche es cuando tú llamas a la persona y le dices: mira, mi hermano, eso que estás haciendo no es correcto, ten cuidado, yo te recomiendo, por el poder de la palabra de Dios, que es un pecado delante de Dios lo que estás haciendo, en amor. ¿Me están captando? El reproche es algo que hacemos en amor, porque cuando nosotros hacemos un reproche, ¿cómo lo hacemos? Vean, permítanme que voy a usar este ejemplo. Por favor, les pido esto en el amor de Dios. Recuerden que hoy es un chabatón.
No quiero iras, molestias, incomodidades, disgustos por lo que puedo decir, porque somos tan susceptibles y nos herimos tan fácil. ¿Dónde están los tzitzits? Ay, pastor, estaba demorado en decir eso. ¿Ves? Yo te dije que yo no iba a ir por allá porque el pastor iba a empezar a pedir los tzitzits. La pastora dijo que no los trajeran. Todos a la defensiva, gracias. No se preocupe, estoy dando un ejemplo, no estoy preguntando que por qué no los trajeron hoy. Les dije, escuchen, es que ustedes no escuchan, ustedes solo atacan. Les dicen algo y ¡pum! No, escuchen. Estoy dando un ejemplo. El pastor les hace un reproche. ¿Dónde están los tzitzis? Todos contestan, la pastora dijo que... Yo no les pregunté eso. No les pregunté eso. ¿Por qué? Entonces, a cambio de yo tener que decirle al hermano, ¿por qué no los usas? Porque entonces el hermano va a encontrar 1000 cosas para decirme, yo no los uso, no me parece, no estoy de acuerdo, para mí eso no, a mí me da pena, a mí me da vergüenza, lo que sea. Un hermano me dijo, a mí no me han dado. Muy bien, si no los usa porque no lo han dado, lógico. Ok, se los tengo que dar. Luego espero que se los ponga. Entonces, atención a mi ejemplo. ¿Cómo yo puedo reprochar a un hermano de que use los tzitzis? ¿Cómo yo puedo usar a un hermano para que él use los tzitzis? ¿Cómo? Usándolos yo. Gracias, hermano Lopita, dando el ejemplo. Pero yo les garantizo que si yo no me los coloco hoy, ustedes lo primero que me han dicho, pastor, ¿y los tzitzis? Porque para acusar somos rapiditos. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿cómo yo le reprocho por los tzitzis? Yo los tengo que usar para que usted, cuando yo esté al lado suyo y usted me da los tzitzis, pueda decir, y qué vergüenza el pastor con los tzitzis, yo no los tengo. Es una cosa personal, no es una ley, no es una obligación. Bueno, es una ley, pero a lo que me refiero es algo con el Padre, no es con el pastor, es con Dios. Otro ejemplo, por favor, hermanas, con todo respeto, amor, no lo tomen a mal. ¿Cómo se puede reprochar entonces a la mujer que no usa tzitzits? Hermana, ¿por qué no usa un traje menos exhibicionista? ¿Nadie dice nada? Entonces, pero la pastora viene con jean. Yo pensé que me iban a contestar. Pero la pastora usa jean. No es que la pastora haga o el pastor haga. Es con el Padre, es con Dios, ¿me está entendiendo? Es con Dios. Entonces, si yo sé que un hermano está incurriendo en una situación que le puede traer un problema, es mi responsabilidad delante de Dios y yo poderle decir a esa persona en amor, hermano, mira, ten cuidado con esta situación que te puede causar un problema. ¿Están conmigo? Entonces, ¿qué dice el pueblo? ¿Qué dice? Así sea. Amén, así sea. Sigamos. 19. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y la viuda. Miren qué lindo este tema. Todo aquel que lastime el corazón de un extranjero, de un huérfano o de una viuda, tiene un problema grave con Dios. Porque tanto el huérfano como el extranjero como la viuda tienen una protección especial del Padre sobre ellos. ¿Todos dicen? Entonces, creo que aquí el Señor nos toca a todos. Porque extranjeros somos. Algunos huérfanos y algunos dice la palabra viudas. Por lo tanto, en ellos hay una protección especial. Y si alguien aprovecha de una circunstancia para un huérfano, para una viuda o para un extranjero, está en una condición de terrible pecado con Dios. Verso 20. Dice, maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, maldito el que se ajunta con cualquier bestia. ¿Aquí de qué está hablando? ¿Perdón? Animales. Exacto, relaciones sexuales con los animales. Uy, terrible, qué feo eso. Bueno, pues es una cosa que se da y con mucha frecuencia. Seres humanos teniendo relaciones sexuales con animales. En nuestro país, Colombia, hermano Alfredo, recordarán, es muy típico en ciertas zonas del país los hombres, varones, tener relaciones sexuales con cerdas o con vacas o con las asnas. Por favor,
Y es más, casi que lo hacen una costumbre, una cultura. Y cuando tienen a un niño en una edad adolescente, los padres no se lo llevan a una mujer, sino que se lo llevan a un animal, por favor. Ustedes pueden creer esa cultura pagana de inmundicia. Y entonces, bueno, no voy a entrar a esos detalles porque eso es asqueroso, pero solamente quiero significar que este mandamiento está diciendo, si alguien tiene un tipo de relación sexual con animal, está en un pecado de abominación delante del Padre. Amén. Luego viene el verso 22. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, maldito el que se acueste con su suegra. Oiga, imagínense. No lo estoy diciendo yo. ¿Quién lo dice? La palabra. Maldito el que se acueste con su suegra. ¿Qué dice? Verso 23. Maldito el que se acostare con su suegra, y todo el pueblo dirá, maldito el que hiciere a su prójimo, el que hiere a su prójimo ocultamente. Atención con esta palabra, el que hiere a su prójimo ocultamente. ¿Cómo podemos herir a nuestro prójimo ocultamente? A ver, denme un ejemplo. Sí, bueno, cuando leshon hara, cuando hablamos mal de alguien y nos reunimos y nos tomamos el cafecito y en el cafecito surgió el tema y cuando surgió el tema, ¡puf!, se le fue esa emoción y usted empezó a hablar y a soltar y a decir y entre lo que dijo maldijo y entre lo que dijo chismeó, calumnió, criticó, murmuró y allí dice la palabra maldito el que en lo oculto trama algo contra un hermano. O de pronto alguien que dice, mire hermano, ¿sabes qué? Le voy a prestar la camioneta al hermano Poli, al hermano, digo Poli en afecto, sí, por eso te dije en afecto. Le voy a prestar la camioneta al hermano Poli cuando yo sé que la camioneta está dañada, de tal manera que cuando él se la lleve y en el camino quede tirado en la calle, yo le digo, hermano Poli, me da pena hermano, yo la entregué funcionando. ¿Ha pasado eso alguna vez? ¡Ah! Eso aquí no, por supuesto, pero eso pasa. Entonces, cuando tú sabiendo que algo está mal y llevas a un hermano a que caiga en ese malestar y lo engañas, dice, maldito el que produce un engaño. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, ¿por qué me tomé el tiempo de leer estas maldiciones? Porque estoy seguro que ustedes nunca las han leído. Les garantizo que ustedes nunca, en los 20 años de la vida de la iglesia, jamás han leído este texto. Por eso lo quise leer. Pero voy a la segunda parte de este punto. Atención a lo delicado de esta historia. Atención a lo grave de esta historia. ¿Por qué lo mencioné? Porque si incurrimos en cualquiera de estas 11 faltas... ¿Alguien está con su Biblia? ¿Estamos dónde? 27. Atención, porque les pregunto que si están conmigo. Porque quiero que vean el siguiente verso. ¿Qué dice el siguiente verso después del que terminamos ahora? Dice... Ah, nos faltaba uno, perdón, sí, disculpe, todavía no me puedo cambiar de posición, perdón, no, es que todavía me falta. Maldito el que hiciere el prójimo, maldito el que recibiere soborno para quitar la vida de un inocente. Wow, eso es lo que llamamos hoy el sicariato, ¿no? Que reciben un pago para matar a alguien. Entonces dice, no, yo no lo maté, pero hay actor intelectual, hay actor material. Pero cuando alguien paga para que a alguien le causen la muerte, qué maldición tan terrible. Y lastimosamente hoy es un mercado que se mueve con toda facilidad. Pero el siguiente, ¿cuál es? Ahí, ese. Entonces dice el 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley. Atención. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley. ¿Por qué tenemos que decirla hoy? ¿Por qué tengo que expresarla hoy? ¿Por qué tengo que decirla en alta voz? Porque dice, si cualquiera de estos mandatos tú dices alguna vez, yo nunca he escuchado eso, hay maldición. Número 1. Y si sabiendo que está escrito y lo incumplimos, hay maldición. Número 3. Atención, porque aquí viene el cierre de esta historia. ¿Cuándo? Por favor, necesito su atención en esto. Hermano Miguel, ¿me está escuchando? Gracias. Atención, porque cuando incurrimos en estas faltas que he mencionado, 11 faltas de pecado que la Biblia nos menciona, si incurrimos en esas faltas, viene sobre el pueblo un espíritu inmundo, una maldición
que se llama Emor. Por favor, dígalo conmigo. Es un espíritu. Por favor, esto es terrible lo que les voy a mencionar. Esto tiene que repetir, esto tiene que recibirlo con mucha claridad, porque es muy profundo lo que quiero mostrarles hoy. Atención. Cuando sobre estos pecados se incumplen y los pasamos por alto, dice, si usted pasa por alto esta palabra, entonces vendrá sobre ustedes, dice esta palabra, un espíritu inmundo que se llama Ahor. Por favor, A-H-O-R. Ahor. ¿Lo tienen? ¿Qué ocasiona este espíritu? Escríbalo, esto necesito que lo escriba, por favor. Este espíritu ocasiona 3 circunstancias en la vida de un creyente. Escríbalos, por favor. Número 1. Ocasiona ceguera espiritual. Dígalo conmigo. Escríbalo, por favor. Gracias, los que están escribiendo. Esto tienen que grabárselo para toda su vida, porque usted está rodeado de gente que tiene este espíritu y usted ora por ellos y usted clama por ellos y ellos no escuchan nada porque están sordos espiritualmente. Dígalo conmigo. Número 1, ceguera espiritual. Número 2, dureza de corazón. Y número 3, insensibilidad en el espíritu. ¿Lo tienen? ¿Los copiaste, hermana Lupita? ¿Los tienen? Por favor, los voy a repetir. Cuando una persona está manejada por este espíritu Ahor, la persona, usted la va a identificar porque tiene 3 características que muestran quién es esa persona. Número 1, tiene ceguera espiritual. ¿Qué es ceguera espiritual? Ceguera espiritual, ¿quieren que se lo explique? Ceguera espiritual, ¿qué es? Ceguera espiritual es una persona que le estamos leyendo la Torá, que le estamos leyendo los mandamientos, que le estamos enseñando lo que la Biblia dice y la persona dice, eso a mí no me parece. Eso es la ley y la ley ya fue abolida. Eso es del Antiguo Testamento. Eso no tiene que ver conmigo. ¿Cómo se llama eso? Se llama ceguera espiritual. Les pregunto, ¿conocen ustedes personas a su alrededor que tienen y ustedes han visto con ceguera espiritual? ¿Los conocen? Miren, no hay nada más delicado que el ciego que no quiere ver. O sea, todo el mundo ve el peligro menos él. Todo el mundo ve el pecado menos él. Todo el mundo sabe que está fuera del propósito de Dios menos él. Se llama un espíritu que se llama Ahor, que hace que la persona esté en una posición de ceguera, que nada le parece, que con nada está de acuerdo, que no cree en nada, no cree ni en él mismo. Se llama ceguera espiritual, se llama un espíritu inmundo llamado Ahor. Número 1, ¿cuál es la segunda, hermano Lupita? Produce dureza de corazón. Vamos a ir el sábado a la reunión en el río. ¿Y pero por qué tiene que ser? ¿Y por qué? ¿Y por qué tenemos que ir? ¿Y cómo así que nos tenemos que bautizar? Y de ahora salieron el cuento del Tevilá. Si a mí ya me bautizaron cuando yo tenía 6 años, 6 meses de nacido, mi papá y mamá me bautizó. Y después el pastor también nos bautizó. Y ahora los tenemos que volver a bautizar. Eso se llama dureza de corazón. Usted reciba una palabra porque les estamos enseñando una palabra conforme a lo que escrito está. Entonces, si estamos enseñando lo que escrito está y usted no recibe la palabra y la critica y entra en controversia y entra en polémica y entra en debate y entra en contrariedad, entonces hay un espíritu que se llama Emor, que los tiene Ahor, que los tiene como en una dureza de corazón. ¿Puedo decir esto? ¿Qué? Tenemos que reaprender. Muy bien. Y gracias por decirlo, hermano Miguel. La hermana Dalia me dijo, pero pastor, usted me bautizó. ¿Cómo así que entonces ese bautizo no estuvo bien? Estamos reaprendiendo la palabra. A mí no me avergüenza decirlo, porque no es un caso mío. Si todos los ministros que hoy predican el evangelio encontráramos la palabra en la Torá, daríamos cuenta delante de Dios de que estuvimos enseñando por años circunstancias que no eran las correctas. Y a mí no me avergüenza aquí decirlo delante de ustedes. Por eso estamos aquí. Ahora, la hermana Dalia perfectamente decía, no, pastor, a mí me da mucha pena, porque usted ya me bautizó y déjeme así como estoy. Es su responsabilidad, esa es su decisión.
porque yo no la puedo forzar, yo no la puedo obligar, pero como yo sé que ella es una mujer que ama al padre, no al pastor, bueno, al pastor también lo ama, pero ella ama al padre, entonces ella por obediencia al padre y en respeto y honra a su pastor, ella viene dispuesta a su tevilá. Porque entonces ahora entendemos cuál es el verdadero propósito del tevilá. Y gracias, hermano Miguel, por mencionarlo. Porque estamos en un tiempo de reaprender la palabra. Y hermanos, si nos pusiésemos a determinar cuántas cosas tenemos en esta versión bíblica que no son las que corresponden con la verdadera palabra en la Torá, nos iríamos de espaldas y diríamos, entonces, ¿qué hacemos con este libro? Pues tenemos que utilizarlo, porque recuerden que el autor que dice acá, Don Casiodoro Reina de Valera, ¿eran quiénes? Monjes católicos que metieron su mano y que nos cambiaron muchas cosas. ¿Cómo tú puedes saber qué cosas nos cambiaron? Pues estudiando la palabra, escudriñando la palabra. ¿Cómo escudriñan la palabra? Pues tenemos versiones, tenemos varias versiones, tenemos originales, tenemos maneras muy profundas de investigar. ¿Cómo investigamos? Estudiando la palabra. ¿Cómo estudiamos la palabra? Siguiendo los parashá. Y cuando usted se mete en el parashá, me dijo un pastor, hermano Luis, me dijo un pastor amigo que conoce de Torah, me dijo en estos días, pastor, estoy viendo sus devocionales y lo veo a usted con un gozo haciendo sus devocionales. Estoy feliz porque veo que encontraste el tesoro. Y porque encontraste el tesoro, estás enseñando ese tesoro. ¿Me estás entendiendo? Le dije, ¿qué, hermano? Es que antes yo no predicaba así como con esa emoción. Me dijo, no, hermano, es que cuando tú predicas de Torah y enseñas de Torah, la vida cambia, la palabra es nueva, la vida, y sí es lo que quiero transferir. Entonces, estamos reaprendiendo lo que un día aprendimos mal. Entonces, lo mismo, gracias por el ejemplo, tu trabajo. Cuando tú empezaste con tu trabajo de árboles, ¿tú sabías cortar árboles? Pues lógico, desde niño en el rancho cortabas árboles, la leña para el fogón. Pero cuando vienes a América y empiezas a cortar árboles, te das cuenta que aquí se requieren códigos, que aquí se requieren normas, que aquí se requieren elementos de seguridad. En estos días que pasamos por tu casa había Willy, creo que era Willy o Junior, uno de los dos, no, creo que era Willy. Y Willy tenía puesto su banda de seguridad y tenía puesto, ¿cómo se llama? Spikes, las puntas, ¿cómo se llama eso? Las espuelas, esa en español. Y lo vi subiéndose al árbol en la casa. ¿Qué estaba haciendo? Practicando. ¿Qué estaba haciendo? Preparándose. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Me impresionó ver esa escena en su casa, con las cuerdas de seguridad, con sus espuelas, subiéndose a un árbol en su casa, practicando, entrenando, porque sabe que es su vida la que está en juego. Y si él no se preocupa por reaprender lo que él ya sabe, cortar un árbol, él ya sabe. Pero él necesita reaprender técnicamente cómo se hace. Porque si lo hace mal y cae sobre una casa, tiene un problema. Número uno, tiene un problema porque puede ocasionar muchos problemas. Pero, número dos, pues su trabajo no está bien, nadie lo va a recomendar por ninguna parte. Entonces, tenemos que reaprender. Y yo sé, hermano, yo admiro, hermano Miguel, cuando te veo, tú vas a hacer un jardín y tú te vas a Lowe's y ¿usted me puede hacer este jardín? Claro, yo le hago ese jardín. ¿Usted me puede hacer este concreto? Claro, yo le hago ese concreto. Sí. ¿Sí o no? ¿Y qué hace el hermano Miguel? Él se va inmediatamente a Lowe's y compra un manual. Compra el manual. Y empieza a leer y empieza a mirar. Y luego viene y lo hace. ¿Qué tiene que hacer? Reaprender. Y hace el trabajo y la persona dice, wow, excelente, mira, yo pensaba pagarte por esto tanto, pero la verdad es que estoy tan contento con el trabajo que te voy a dar una bonificación extra. Porque está reaprendiendo. Y es justamente lo que estamos haciendo hoy. Tercer punto. Número uno, ceguera. Número dos, dureza de corazón. Y número tres, insensibilidad en el espíritu. Entonces, aquí tengo que mencionar esto. ¿Tenemos tiempo o tengo que cerrar? No sé cómo estamos en la jornada. No quiero demorarlos mucho hoy porque tengo cosas que hacer, pero quisiera compartirles toda la parachá porque la parachá de esta semana es maravillosa. Pero voy a cerrar en esto. Atención. Hijos. Ya los reproché con el tema de los padres. Y algunos desde allá, desde su silla, me miran así. Me miran con unos ojos torcidos. Los estoy reprochando. Pero déjenme decirles algo, hijos.
Puede ser que no estés de acuerdo con muchas cosas que ves aquí hoy, porque algún día tendrás que madurar. Algún día crecerás, llegarás a una edad adulta y entenderás. ¿Cuándo posiblemente pase eso? Algún día pasará eso. Un día me dijo mi hijo David Roberto. Le digo, David, tu devocional. Ay, papi, lo hice anoche. Le dije, no. Ahora, now, sit down. Devocional. Entonces él saca su teléfono, la tecnología, busca su devocional. Por favor, lo lees. Necesito escuchar. No, ahora en español. Ahora necesito que me des la explicación a lo que acabas de leer. Bueno, papá, y aquí lo que la palabra está diciendo es, ok, perfecto. Tiene que hacerlo. Y él se incomoda, pero papi, es que me tengo que ir a la escuela. Le digo, si se tiene que ir y tienes tanta urgencia por la escuela, se levanta media hora antes. Y así estamos sin afanes y nos vamos entendiendo. Pero usted no puede pretender entrar a la escuela a las 7:35 y levantarse a las 7:34. ¿Y los dientecitos? ¿Y la bañadita dónde queda? No. ¿Y la cama tendidita dónde queda? No, un momentico. Media hora antes. Entonces yo tengo que levantarlo media hora antes. Tienda la cama, báñese los dientes, cepille, se arregle, se vístase, haga su devocional. Se puede comer incluso algo de desayuno y se puede ir tranquilito sin afanes. Muy bien, ya está aprendiendo. Y un día me dijo, ¿sabes, papi? O nos dijo a nosotros, a mi esposa y a mí, nos dijo, ¿sabes, papi? Cuando yo tenga hijos, cuando yo tenga mis hijos, Lucas se va a llamar. lo primero que voy a enseñarles a mis hijos es el devocional. Porque de mi casa no salen sin devocional. Este es hijo de su papá. Así se habla, mijo. O sea, entiéndame. Probablemente hoy no lo entiendas. Probablemente hoy te dicen, ores, abre una Biblia, trae la Biblia, escribe una nota, te moleste, te incomode. Pero llegará un día en que tú le dirás a tus hijos, por favor abran una Biblia, por favor abran una Biblia, por favor oremos. Y tal vez, espero que nunca sea demasiado tarde. Amén. Entonces, este espíritu finalmente produce una insensibilidad al punto que cuando se nos enseña la palabra no nos importa nada de lo que nos dice. Me tiene sin cuidado. Dicen en un país, me resbala. Entonces, después de que vimos toda esa experiencia, no voy a detenerme ahí, solo lo vamos a mencionar. Vaya conmigo a Deuteronomio 28 y leemos. Vamos a leerlo los primeros, unos de los primeros y unos de los primeros en 28:1. Ya entendimos todo lo que el Padre nos enseñó a través de las ordenanzas, los mandamientos, y nos dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz. ¿Cuál voz? O sea, si oyeres todos estos mandatos que yo te estoy entregando hoy, ¿qué sucederá? Atentamente su voz de Yahweh tu Elohim para guardar y ponerlos por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Yahweh tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios. ¿Alguien quiere recibir bendición hoy? Todos queremos recibir bendición. Pero mi hermano, yo no puedo darte bendición, Fer. Yo no puedo darte bendición, Luis, hermano, cada uno de mis hermanos. Yo no puedo darte bendición a menos que tú estés dispuesto a escuchar la voz de Dios y cumplir sus mandamientos. Todo el misterio de la Biblia está en oír la voz de Dios y cumplir con sus mandamientos. Y si cumples con estos mandamientos que yo te prescribo hoy, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Y no solamente dice que vendrán sobre ti, sino que dice además que ¿qué? Dice que te alcanzarán. Cuando dice que te alcanzarán, te estás diciendo, las bendiciones te quieren arrollar. Hay bendiciones que te quieren tomar y te quieren abrazar. Y hay una bendición que viene corriendo para ti, hermana Yoli, una casa viene para ti. Y tú dices, ay no. ¿Ah? Camilo, una esposa viene para ti. No. Sí, corre. ¿Corres para ella o corres de él? Corre para el otro lado. No. Pero es que no digo para dónde, para con ella. Hermano Alfredo, tu empresa está creciendo porque la bendición viene para ti. Y tú corres, no, momentico. Entonces, ¿me están entendiendo? La palabra dice, las bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Oye, déjate alcanzar. Déjate alcanzar por una bendición, porque el Padre ya la preparó para ti. ¿Qué dice el 2?
Deuteronomio 28:2 dice: bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Cuando aquí habla de la ciudad se refiere a la congregación. Bendito serás en tu congregación, y cuando dice el campo se refiere al trabajo. Bendito serás en tu congregación, donde habitas. ¿Dónde tú habitas? Vivimos en el sector, digamos, de Gastonia, Shelby o Columbia, y tenemos una congregación. Esa es mi ciudad, y mi campo es la labor que desarrollo externamente. Amén. Bendito el fruto de tu vientre, bendita será tu canasta. Observen que la palabra dijo, en el primero, en 26, que no lo detallé, dije: traerás tu primicia en una canasta. ¿Por qué es tan importante la canasta? Moisés fue puesto en el río Nilo en una canasta. Hay varias escenas de la Biblia que nos hablan de la canasta. Vamos a tener que hacer un estudio bíblico, algún momento Dios lo permitirá, para que estudiemos por qué es tan importante una canasta. Acuerden que Pablo fue puesto en una canasta para salvarlo también, ¿verdad? Es decir, diga conmigo, la canasta es un instrumento que Dios usa, una vasija, gracias, para salvación. Miren qué interesante. Y aquí dice, tu canasta, ¿qué dice? Tu canasta será Bendita. Dice, bendito será tu entrar, bendito será tu salir, bendito en la ciudad, bendito el fruto de tu vientre, bendita tu canasta y tu arteza de amasar. Pero el verso 7 me parece extraordinario que todos lo lean conmigo. Dice, Yahweh derrotará a tus enemigos. Amén. A ver. Y por... ¿Tienes enemigos? ¿Alguien aquí tiene enemigos? Todos tenemos enemigos. Mire, toda esta gente que está allá al frente, que nos están observando, estarán hablando, juzgando, criticando, etc. Algunos serán tan respetuosos que no les interesa lo que esté pasando, lo ignorarán. Pero el mundo está rodeado de enemigos, tenemos enemigos. Por eso cuando tú sales de tu casa y colocas tu pie un paso fuera de tu cobertura, que es tu casa, inmediatamente dice, cuando salgas, Vitabo, cuando salgas, acuérdate de cumplir con estos mandatos. ¿Por qué? Porque si sales sin la cobertura de los mandatos, tus enemigos te van a devorar. ¿O no, hermano Hipólito? Va el hermano Hipólito en su vehículo esta mañana. Miren lo que el hermano Hipólito me comparte. Él se levanta temprano en la mañana. Ustedes saben, él está solo en su casa. Él organiza su lunch. Él se prepara, se arregla su comida. Él lava su ropa, él atiende su casa, él es muy disciplinado, muy pulcro, todo en sus cosas, ordenadito, todo es excelente, me gusta eso. Pero él dice una frase esta mañana, dice, pero cuando salgo de mi casa, antes de salir de mi casa, él utilizó una palabra, espero que la entiendan, dijo, me hinco. ¿Qué significa me hinco? Me pongo de rodillas todas las mañanas antes de salir de mi casa, me coloco de rodillas y yo les pregunto, ¿cuántos cristianos que llevan 20 años más que él hacen eso? Ninguno. ¿Me están entendiendo? Bueno, gloria a Dios. 1, 2. Pero escúchenme, este hermano que apenas lleva un poco tiempo con nosotros, como sabemos, y que no conocemos muchas de sus cosas de vida, pero que yo en la medida que me voy acercando lo veo con un hombre pulcro, un hombre entregado, un hombre consagrado. Esta mañana me dice, pero yo me levanto y me inclino de rodillas y le pido al Padre que me bendiga mi salida. Sale a su trabajo, va por una ruta en el 77, va en su vehículo de trabajo en la mañana y repentinamente se produce un choque múltiple, carros empiezan a chocar, pum, 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 pum. Y él dice que él no sabe cómo ni de qué manera. Él logra quitar su camioneta, salir al otro carril. No viene, gracias a Dios, nadie por este lado. Sale del carril y pasa y se libra de un accidente en el que hubo heridos y cuántos carros destrozados. Fue un accidente terrible. Y en ese momento él me dice, y en ese momento me di cuenta que cuando me incliné por la mañana, yo sentí que en mi corazón algo me dijo, cuídate porque hoy algo grave va a pasar. ¿Qué dice el verso 7? Dice, yo derrotaré a tus enemigos. Pero tú no puedes salir sin la protección del Padre. ¿Está conmigo?
Entonces, para entender las bendiciones, tenemos que entender que las bendiciones vienen sobre ti y me alcanzan si yo cumplo con estas ordenanzas. Sigamos. Dice: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres. Verso 7, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. Por favor, dígalo conmigo: pueblo santo soy. ¿Qué entendemos nosotros por pueblo santo? Entendemos por pueblo santo un pueblo kadosh, un pueblo que si se le dice que debe comer kadosh, come kadosh. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que comer kadosh es comer saludable, entonces nos falta el ahor. ¿Quién es el ahor? Ya saben quién es el ahor. No falta el ahor que dice: a mí nadie me dice lo que yo tengo que comer, porque si a mí me gusta el cerdo, yo como cerdo, y si al pastor no le parece, pues que vea a ver qué va a hacer conmigo. No, hermano, yo no tengo ningún problema. Muérete. ¿Qué puedo decirle? Si la palabra nos dice: come kadosh, come saludablemente, no tomen sodas. ¿Y entonces qué vamos a hacer con esta caja de sodas que trajimos, pastor? Se lo dejo a su conciencia. Cuando la palabra nos habla de comer saludablemente y nosotros por cultura, por tradición o por llevarle la contraria a la palabra o a Dios o al pastor, si les parece, pues yo como todo lo que sea porque a mí no me importa, bueno, esa es tu decisión personal. La palabra nos dice: si cumples con estas ordenanzas, yo te bendeciré. Pero bueno, vamos a cerrar allí. Perdón, pero tienes que leer el verso 10. El verso 10, gracias hermana Pili, amén. Vamos al verso 10, dice: y verán todos los pueblos la tierra que el nombre de Yahweh es invocado sobre ti, y te temerán. Gracias. Observen, hay tres palabras que necesitamos definir aquí: pueblo especial, pueblo suyo y pueblo santo. Esas son las tres palabras con las que el Padre describe al pueblo de Israel. Pueblo especial, mi pueblo escogido, mi pueblo por posesión mía, dice Yahweh. Ustedes por posesión son míos, y por posesión mía yo los voy a bendecir. Entonces, explíquenme esto. Yo les hago una pregunta. Si yo les pregunto, mencióneme un milagro de los milagros más extraordinarios que la Biblia nos relata. Son muchos, pero uno que usted me diga: para mí este es el milagro más extraordinario de la Biblia. Menciónenme dos o tres. ¿Cuáles? El del hacha, muy bien. Sale, flota el hacha, de lo profundo del agua sale, un milagro. Ok, ¿cuál otro? Cuando se abre el mar rojo, ese es impresionante, hermanos. Es que se abra el mar, eso es algo salido de los cabales. Eso es definitivamente la gloria del Padre, amén. Eso es así, no hay otra palabra. Pero todavía uno más que ese, imagínense. Mire, para mí el maná es un milagro extraordinario. Usted sabe que son 40 años en el desierto, que usted se levante por la mañana y encuentre su comida servida en la puerta de su casa. ¡Free! Y 100% natural, puro, celestial. ¿Eso no les parece un milagro? Y yo como quisiera que todas las mañanas tuviera una canastica ahí a la puerta de entrada. ¿Ustedes no les pasaría lo mismo? Ese es un milagro extraordinario. Pero atención, otro, denme otro, van dos, tres. Cuando el agua de la... Bueno, el diluvio, el arca, excelente. ¿Cuál otro? Cuando tocan la roca y brota el agua. Excelente. Bueno, todos son maravillosos. Pero les voy a decir uno que es el más maravilloso. Aparte de la venida del Mesías y por supuesto la resurrección. El pueblo de Israel empieza la historia en Aram. Con un hombre llamado Abraham. Abraham sale de una condición de paganismo, de religión, de idolatría, de Ur de los Caldeos, y pasa ese proceso. Ustedes conocen la historia. Viene todo el proceso de Abraham, viene el proceso de Manré, la palabra que el Padre les da, tendrás un hijo, viene el hijo de la promesa. Ya venía un hijo que era el producto del pensamiento de ella, Ismael. Aparece Isaac, y bueno, después de Isaac se casó con Rebeca, y después de 20 años sin tener hijos, entonces, oiga, este es increíble, 20 años, y un día Isaac dice, después de 20 años, un día Isaac le dice a Rebeca: oye,
¿No te parece que deberíamos tener hijos? 20 años después se acuerda que sería bueno tener hijos. Pero 20 años después se produce un milagro porque Rebeca venía con una condición de esterilidad. Y dice la palabra que él, Isaac, colocó sus manos sobre el vientre de Rebeca y vino un milagro. Y de Rebeca viene ¿quién? Jacob y Esaú. Ok. De Jacob, de Isaac viene Jacob y Esaú. Y de Jacob viene las 12 tribus. Y de las 12 tribus viene el pueblo de Israel. Y del pueblo de Israel venimos hasta el día del 2000, que estamos grabando esto hoy, día 5778, año 2018. Hoy aún existimos. Miren, el milagro más extraordinario es este. El pueblo de Israel ha sido perseguido. El pueblo de Israel ha sido llevado al exilio. El pueblo de Israel ha sido esparcido por toda la faz de la tierra. Ha pasado por esclavitud, por opresión, ha pasado por maldición, ha pasado por holocausto, ha pasado por deportación, ha pasado por inquisición, ha pasado por el antisemitismo. Pero con todo y eso, hasta el día de hoy, el pueblo de Israel se mantiene en vida. Y no solamente se mantiene en vida, sino que se mantiene en una vida de bendición. ¿Sabe qué sostiene la economía de los Estados Unidos en América? ¿Ustedes creen que el señor Trump, respeta al pueblo de Israel porque él es un creyente de la Torá? Lo respeta porque Trump es un hombre que sabe qué es el dinero. Es uno de los hombres más ricos del mundo. Él sabe que el dinero está en las manos del pueblo de Israel, los judíos. Y bueno, y de hecho entonces él les brinda honra y dice: yo amo a Israel y yo apoyo a Israel. Pero lo que les quiero significar es que el milagro más extraordinario es que este pueblo, pasado por toda esa carretera hasta el día de hoy, es un pueblo que está vivo, está presente y tiene todavía mucho por hacer, porque apenas el Señor está empezando a unir a su pueblo y a traer a toda la dispersión, porque la palabra dice: yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Diga alguien un amén. Amén. Porque eso somos nosotros. Amén. ¿Estamos bien? Entonces, ya les hablé de las bendiciones. ¡Wow! ¡Qué rico! Tarea, aunque ustedes esta tarea ya la debieron haber hecho porque se las dejé desde el día martes en su devocional, los que hacen devocional. Entonces, supongo que ya la hicieron. Porque inmediatamente dice la palabra. Solo voy a leer 2-3 versos y cerramos. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz que Jehová tu Dios te da para guardar y poner por obra, estas bendiciones vendrán sobre ti. Amén. Pero luego dice a partir del verso 15, dice: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová. Escúchenme, por favor, présteme atención en esto. ¿Qué es oír la voz de Jehová? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha escuchado una voz audible que Dios te dice: haz esto o no hagas esto? ¿Verdad? 31 de diciembre, no recuerdo el año, no soy muy práctico con los años. ¿Mal? Dígame. Sí, ¿qué es oír la voz de Dios? Porque yo entiendo, ¿qué es oír la voz de Miguel? Pues que yo lo escucho. ¿O cómo lo escuchamos? Sí. No. ¿Qué es oír la voz de Dios? No, ¿cómo es? Pues ¿cómo es? Pues yo te escucho. ¿Qué es? ¿Qué es escuchar la voz de Dios? ¿Qué es? Prestar tu oído, estar atento, escuchar que Él te habla y obedecer. No cómo la escuchas. Porque cómo la escuchas, pues tú la escuchas por radio, por televisión, por cassette, por CD, por yo no sé. ¿Qué es? ¿Qué es escuchar la voz de Dios? Escuchar la voz de Dios es prestar mi oído, mi corazón, mi disposición a oír una voz. Bueno, entonces les digo, ¿cómo tú me dices que tú escuchas la voz? Es que la gente escucha esto, escuchen. Nosotros hemos aprendido de la religión, comillas, no me malinterpreten lo que voy a decir, pero nosotros hemos escuchado, especialmente en el pentecostalismo, nos han enseñado a oír la voz de Dios. Usted no escucha a todo el mundo: uy, escuché una voz de Dios esta mañana que me dijo que preparara café.
Escuché la voz de Dios que me dijo que lavara el carro. Escuché la voz de Dios que me dijo que me pusiera jean. Escuché la voz... No, hermanos. No. Escuchar la voz de Dios es algo que... ¿Quién escuchaba la voz de Dios? Samuel escuchó. Bueno, Samuel escuchó la voz de Dios. ¿Quién escuchó la voz de Dios? En la Torah que estamos desarrollando. Moisés tenía un VIP. ¿Qué es un VIP? Una conexión directa con Dios. Moshe iba caminando y el Padre le iba hablando. Moshe, háblale a este pueblo, dile a este pueblo, háblale a este pueblo, dile a este pueblo, háblale a este pueblo, dile a este pueblo. Moshe estaba escuchando la voz de Dios. ¿Qué era lo que Moshe escuchaba? Las ordenanzas que Dios le daba al pueblo a través de Moisés. No cómo lo escuchaba. ¿Cómo lo escuchaba? Pues simplemente lo escuchaba. No lo escuchaba ni por celular, ni por iPhone, ni por altavocina. ¿Cómo lo escuchaba? Lo escuchaba. Ahora, ¿cómo escuchas la voz de Dios? Ahora sí, hermano Miguel, ahora sí la pregunta. ¿Cómo escuchas en el siglo XXI la voz de Dios? ¿Cómo la escuchas? A través de su palabra. Ahora sí es pregunta y la otra puede... Claro, ahora, ¿cómo tú escuchas la palabra de Dios hoy? ¿A quién? Hoy, hijo. Escuchando la palabra. Sí. ¿Cómo tú escuchas la palabra de Dios hoy? La palabra viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si estamos compartiendo esta enseñanza esta mañana, si estamos exacto, si hoy estamos compartiendo esta palabra, alguien aquí hoy debe haber escuchado la voz de Dios. ¿Perdón? Alguien debe haber escuchado hoy aquí la voz de Dios. Entonces, no la voz del pastor. Entonces, Dios usa al pastor, Dios usa a la pastora, Dios usa a un hermano, Dios usa a una persona. Alguien se acerca hoy contigo, o tú, hermano Miguel, te acercaste hace unos días a un señor mexicano que vino, ¿recuerdas? Y le dijiste, hermano, tienes que acercarte a la palabra, Dios quiere bendecirte, ven con nosotros, congrégate. Entonces, ¿ese hombre escuchó la voz de Miguel? No, ese hombre escuchó la voz de Dios a través tuyo. Entonces, nosotros somos los instrumentos para poder llevar una palabra. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios en el siglo XXI? A través de los ministros, de los pastores, de los hombres de Dios. Pero podemos escuchar la palabra de tal manera. Yo caminé hace un momento hasta allá al fondo para tomar unas fotografías. Y cuando vi ese lugar, yo podía escuchar como la voz de Dios diciéndome, hoy se está cumpliendo un día extraordinario en la historia de esta congregación. Entonces nosotros tenemos que tener un oído sensible para que Dios nos hable. Dios, miren, cierro con este ejemplo. Ya dije cierro como 3 veces, 4 veces. Un rabino tenía en su congregación a una ovejita con insensibilidad de espíritu, ceguera espiritual y corazón endurecido. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasó? Este rabino estaba impresionado de este hombre. 20 años este hombre en la congregación y este hombre era insensible espiritualmente, duro de corazón y ciego espiritualmente. Pero 20 años recibiendo la palabra y con esa calidad de vida. Entonces el rabino dijo, Padre, quítamelo o te lo envío. No lo soporto. No puedo más con este hombre. Ya no sé qué hacer. Ya no sé qué decirle. Todo lo que hago le molesta. Todo lo que digo le incomoda. Todo lo que pasa en la congregación no es de su agrado. No sé qué hacer. Y este rabino dijo, no. Necesito tener un tiempo. Acuérdense de la palabra hipodedud. Hace mucho tiempo no la mencionábamos. ¿Recuerdan? Un tiempo de paz con Dios. Un tiempo de hablar con Dios. Y salió a un parque como este que estamos justamente hoy. Y salió a caminar. Y le decía, Padre, no lo soporto más, por favor. Yo le he tenido paciencia, han sido 20 años soportándole esa terquedad, soportándole esa actitud. No puedo más, Señor, perdóname, no puedo más. Se sentó a la orilla de un río, una cascada, y después de estar meditando a la orilla de esa cascada, pudo notar cómo una gotica de agua caía sobre una roca. Una gotica caía. Y a él le llamó la atención solo esa gotica de agua que tienes allá. Pasarán 20, tal vez 30 años, pero una gota de la palabra que durante 20 años tú le has entregado, una gota de esas está perforando su corazón hasta que esa piedra se quiebre totalmente.
Y entonces el rabino regresó a la congregación y se acercó y le dijo: ¡Oh, te amo! Gracias por ser terco como una mula. Porque ahora sé que Dios tiene un propósito contigo y que Dios está tratando contigo. Y sé que Dios está perforando tu corazón. Y también sé que algún día verás la gloria de Dios. ¿Está conmigo? Padre, te damos gracias en esta mañana. No quise mencionar las 98 maldiciones que están allí porque las vamos a leer todos de manera personal en casa. Pero si queremos ser bendecidos como la palabra nos lo indica, lo primero es que tenemos que honrar y reconocer que tú eres Dios. Éxodo capítulo 20, verso 1. Tú eres Dios. Y lo que nos tiene reunidos hoy como familia, como cuerpo, como congregación, es que todos aquí reconocemos que tú eres Dios. Que no tenemos ninguna imagen y que sabemos que todas las bendiciones del cielo vienen sobre quienes escuchamos atentamente tu voz. Por eso hoy en este día, cuando nos disponemos de corazón a hacer este tiempo de Tevilá, hoy, Padre, renunciamos a todo esto pasado, a todo lo equivocado, a todo en lo que hayamos podido estar apartados de tu legítima verdad, y reconocemos que hoy hay un nuevo comienzo, un cheminí en el corazón de cada uno de nosotros, de nuestros hogares, matrimonios e hijos, de nuestra economía, de nuestra salud, de nuestra vida. Hoy es un día porque cuando pasemos, que tu va es boda, porque cuando pasemos al otro lado del río, entonces todas estas bendiciones vendrán sobre nosotros. Padre, te damos gracias por esta oportunidad maravillosa. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, todos decimos un poderoso amén, amén y amén. Hermanos, muchas gracias.